mujeres. Es bueno verlas a todas de nuevo. Espero que desde la última vez que nos vimos, durante estos últimos 7 días, el Señor haya sido fiel en sus vidas, que haya estado con ustedes de forma extraordinaria. ¿Cuántas de ustedes han estado animadas? ¿Sí? ¿Cuántas han vivido como un río y no como un lago? Levanta la mano si compartiste algo de esto con alguien más. Parte de la razón por la que estamos aquí es para compartir. Así que bienvenidas. Esto no es un estudio bíblico, no es una clase más, esto no es una serie, esto es un banquete. No queremos solo leer la palabra de Dios, sino comerla. Queremos tomarla literalmente. Queremos dejar que la palabra viva de Dios haga su obra. Permitamos que el Señor nos restaure y nos dé una imaginación renovada de quién es Él, mientras conocemos a Jesús en su mundo del primer siglo, hace 2000 años. La semana pasada aprendimos nuestro versículo lema para este banquete. 3 palabras. Palabras en rojo pronunciadas por Jesús a una mujer que había tenido flujo de sangre durante 12 años. Y después de curarla, la Biblia dice que se volvió y la vio. ¿Cuántas de ustedes necesitan saber que Jesús volverá para verlas? Él volteará su vista para verte. Él le habló y le dijo: ten ánimo, hija. Algo que nos anima mucho es que el Jesús que dijo eso es el mismo Jesús, Alfa y Omega, que vive para siempre y que nos lo dice ahora mismo a ti y a mí. Así que volver a esta mesa bíblica no es tanto para leer la Biblia, para ser más inteligentes, sino para comerla, para conocer al Dios vivo, quién es y cómo es, que nos pongamos en su camino, en sus manos para que Él haga su voluntad. Quiero empezar con una cita mientras nos preparamos para orar. Es de un hombre llamado Gregorio el Grande. De nuevo, es una cita sobre las Escrituras mientras nos preparamos para comer en nuestro segundo banquete. Él escribió lo siguiente: la Escritura es como un río, ancho y profundo, lo suficientemente poco profundo aquí para que el cordero beba, pero lo suficientemente profundo allí para que el elefante nade. Me gusta mucho. La Escritura es como un río, está viva, se mueve. Si eres como una oveja y estás en una posición en que necesitas que las Escrituras se muevan un poco lento para ti, que te bañen, que te laven, serán eso para ti. Pero si eres un elefante en la fe, si has estado caminando con el Señor por años, años y años, también te encontrarás en ese nivel. Así que, señoras, les animo esta noche mientras nos reunimos alrededor de nuestra mesa bíblica, mientras nos preparamos para comer juntas. Hay mucha diversidad en este salón y, sin embargo, estamos unificadas en nuestra diversidad. Hay tantas vidas diferentes, tantas historias diferentes, hay tantas cosas que pasan, pero esto es lo que sé. Seas un elefante o un cordero, solo tienes que meterte en el río. Solo entra en el río de la palabra viva de Dios y deja que te lleve a donde te quiera llevar. Vamos a dejar que el Dios vivo nos lleve a algún lugar. Nos preparamos para volver 2000 años atrás, al mundo judío del primer siglo en el que Jesús vivió. Siempre le digo a mis estudiantes de la universidad, el primer paso en el estudio de la Biblia no es leer, el primer paso es orar, humillarse. ¿Cuántas de ustedes oran antes de comer? Levanten la mano. En Oriente Medio no oran para bendecir la comida. No existe el santo hot dog ni la zanahoria ungida. Oran para bendecir a Dios por proporcionar el alimento. Creo que cuando oramos antes de comer las Escrituras, estamos agradeciendo al Dios vivo por darnos el regalo de las Escrituras. Es un regalo que viene directamente de su mano derecha. Quiero invitarte a tomar tu mano derecha. Lo hicimos la vez anterior y lo volveremos a hacer esta noche. Lo haremos cada vez que nos reunamos. Quiero invitarte a que pongas tu mano derecha sobre la dama sentada a tu derecha. De nuevo, la mano derecha en el mundo bíblico es la mano del favor, la mano de la bendición, es la mano del honor. Es la manera de tender la mano a alguien de forma honorable.
Si no sabes su nombre, pregúntaselo y prepárate para orar por ella. Vamos a pedirle al Dios vivo que despeje el ambiente, que quite las distracciones, que quite toda carga y las cosas que nos estorban, las cosas que nos presionan, que quite todo eso ahora mismo. Que mientras nos preparamos para deleitarnos juntos en las Escrituras y en la vida y ministerio de Jesús, y su postura y su actitud y ministerio hacia las mujeres, que ni una sola palabra caiga al suelo. Así que ¿podrían inclinar sus cabezas? Oremos juntas esta noche. Padre Dios, aquí estamos de nuevo, otra semana, otra noche. Señor, al acercar nuestra silla a esta mesa bíblica, venimos en posición de recibir. Señor, no queremos desenterrar cosas. No queremos mendigar como un huérfano. No queremos esforzarnos ni esforzarnos para alimentarnos de la palabra de Dios. No, Señor, venimos a la mesa como hijas. Te pedimos que abras y reveles tus palabras. Te pido que las palabras salgan de las páginas y entren en nuestros corazones y en nuestras vidas. Señor, libera el ambiente ya que estamos de vuelta aquí para nuestro segundo banquete. Señor, di lo que quieras decir, haz lo que quieras hacer, haz tu obra en nosotras, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mientras nos preparamos para entrar, un pequeño repaso de la lección pasada. Estamos aprendiendo que la Biblia fue escrita principalmente por personas de Oriente Medio, en un contexto de Oriente Medio. Esto va a contribuir en gran medida a nuestra comprensión de lo que escribieron algunos autores bíblicos y de lo que hacían los personajes de la Biblia, cuando aprendamos a quitarnos los lentes occidentales y a ponernos los lentes de Medio Oriente. En cierto modo, es como si volviéramos a casa con Jesús. De vuelta a nuestro ejemplo de la última vez. Por cierto, ¿cuántos de ustedes se alegran de no haberse casado con el chico con el que salían en la secundaria? ¿Cuántos de ustedes se casaron con ese muchacho con el que salían en la escuela secundaria? Hay algunas. Algo sucede cuando conocemos a una persona en su lugar y punto de origen. Jesús nació en una época diferente, en un lugar diferente. Forma parte de una cultura diferente. Habla un idioma diferente. Así que estamos acortando un poco la distancia como grupo de mujeres occidentales, americanas y modernas para entender a Jesús en su mundo. Esta noche vamos a divertirnos un poco. Ya estamos en el río y nos va a llevar a alguna parte. Quiero introducir un concepto para ustedes. Se llama modismos culturales. Cada cultura tiene sus propios dichos y frases. Modismos que son autóctonos del grupo de personas. Si vives en una determinada cultura, si respiras el aire, si ves la televisión, si escuchas la radio, hay ciertas frases y modismos que las culturas tienen. Nosotros, como pueblo americano occidental, tenemos modismos culturales. Solo para mostrarte lo que quiero decir, termina estos. Te voy a dar 3 ejemplos. Aquí vamos. El pez por la boca muere. No puedes enseñar a un perro viejo trucos nuevos. Lo que ocurre en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Dijeron bien fuerte el último. ¡Oh, Dios mío! No voy a pedir que me cuentes tu historia de Las Vegas. Pero compartimos una cultura. Todas y cada una de ustedes pueden finalizar inmediatamente y sin problemas estas frases. Son dichos de nuestro tiempo y época. Los que vivimos en este país entendemos esos dichos. Tengo una pregunta para ustedes. De regreso a lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Supongamos que eres una persona que vive hace 2000 años al otro lado del Océano Atlántico, que hablas una lengua diferente, que formas parte de una cultura diferente y que sabes cómo será la tecnología dentro de 2000 años. Estás leyendo historia y lees acerca de nuestra época y te encuentras con esta frase. Lo que pasa en Las Vegas, ¿se queda en Las Vegas? ¿Cuál sería su primera pregunta? ¿Qué pasó en Las Vegas?
¿Qué eran Las Vegas? ¿Dónde estaban? ¿Qué tipo de cosas ocurrió hace 2000 años en Las Vegas? ¿Qué hizo que la gente dijera, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas? No debería sorprendernos cuando pensamos en el hecho que la Biblia está llena de modismos, dichos y frases judías que cuando una persona judía lo decía, todos los judíos alrededor sabían inmediatamente y directamente lo que querían decir con eso. Entonces, a veces leemos la Biblia y leemos algunas cosas y vemos de reojo. ¿Cuántas de ustedes han leído la Biblia y luego hacen este gesto? Me sucede todo el tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? A menudo lo que sucede es que hay algo que ocurre culturalmente, algo que ocurre lingüísticamente. Tal vez sea un modismo, tal vez sea una cuestión de traducción, pero no estamos realmente seguros de lo que ocurrió en ese momento. Realmente creo que parte de mi llamado, aunque la gente dice que soy profesora de Biblia, es ser un puente. Estoy aquí para unir a la Iglesia de Occidente con el mundo y las tierras de la Biblia, para entender mejor quién es Jesús y qué hizo y qué quiso decir con lo que dijo en los Evangelios del Nuevo Testamento y lo que hizo, específicamente en nuestro enfoque de Jesús y las mujeres en el primer siglo y en la actualidad. Quiero que vayamos a nuestra gráfica del Medio Oriente, la cual comenzamos a ver la semana pasada. Espero hayan leído y meditado. Me gustaría animarles que a manera de práctica dejen su Biblia quizá en la mesa de noche y antes de acostarse lean algunos de los pasajes de la Escritura. Compartan con el Señor. Lean un pasaje y pregúntense qué significado tiene en Occidente. Luego, lean el mismo pasaje y pregúntense qué significado tendría en Oriente Medio y que vean qué ideas diferentes obtienen. ¿Qué diferencia encuentran al leer? ¿Qué diferencia encuentran? Pues estamos aprendiendo a ponernos los lentes de Oriente Medio. Esta noche quiero hablar de un elemento en nuestra gráfica. Es el número 3. Aquí en Occidente tendemos a querer entender algo antes de creerlo. Levanta la mano si creciste de esa manera. Si de verdad voy a creerlo, primero necesito entenderlo. La postura en el Medio Oriente cuando leen las Escrituras es exactamente lo contrario. Entienden que es importante creerle a Dios y tomarle la palabra primero y luego el entendimiento realmente viene de lo que creemos. Piensa en esas frases de la Biblia tales como Abraham creyó a Dios y se lo tomó por justicia. ¿Cómo pasaría si en nuestra vida, al acercarnos a la palabra de Dios, en lugar de esforzarnos por entenderlo todo para poder creerlo, abriéramos las Escrituras y dijéramos, ¿sabes qué, Señor? Confiamos en ti, te tomamos la palabra, yo te creo, lo que sea que voy a leer, te creo, te tomo la palabra. Dame el entendimiento que viene de mi fe. Pienso que un gran ejemplo de esto en la historia israelita se nos da en el libro de Éxodo. Después de 430 años de esclavitud egipcia, el Dios vivo libera milagrosamente a los israelitas en una noche al dividir el Mar Rojo. La Biblia dice que durante toda la noche los israelitas pasaron por tierra seca. ¿Quiénes dan gloria a Dios que no solo partió el Mar Rojo, sino que secó la tierra? Un milagro total. Los israelitas atravesaron el mar y entraron en un desierto. Pasaron ahí los siguientes 40 años. Uno de mis catedráticos en la universidad solía decir, y me gustaba mucho, Dios tardó una noche en sacar a los israelitas de Egipto, pero le tomaría 40 años en el desierto sacar a Egipto de los israelitas. El peregrinaje por el desierto fue un tiempo en el que el Señor estaba remodelando y reimaginando su fe en Él, su confianza en Él, su conocimiento de quién es Él y cómo es Él. No han ido muy lejos en su caminar por el desierto, cuando se despiertan una mañana y tienen hambre. La Biblia dice que salieron de sus tiendas y miraron hacia abajo, y hay algo sobre la tierra. ¿Qué fue?
Maná. Lo recogieron y empezaron a comer. Nuestra palabra inglesa, maná, cuando pensamos en maná, pensamos en pan. Sin embargo, la Biblia dice que el maná en el desierto era como una semilla de cilantro con miel. Levanten la mano si les gusta la miel. Creo que el maná era sabroso, pero maná suena interesantemente, porque la palabra hebrea maná en realidad es una pregunta. En el idioma hebreo, maná significa ¿qué es? Es casi como si el israelita se despertara en el desierto, saliera de su tienda, mirara al suelo y viera algo y dijera, ¿maná? ¿Qué es? Y aún así lo cogiera y lo comiera porque sabía que venía de la diestra de Dios. Los israelitas comían un misterio en el desierto porque sabían de dónde venía. Sabían que provenía del Dios vivo que les proveía. Los pastoreaba, los sustentaba, los renovaba, los restauraba, los redimía. Después de 430 años de esclavitud a los egipcios. Solo quiero recordarles que aquí en Occidente tendemos a leer la Biblia y a preguntarnos, ¿qué me enseña? En Oriente Medio creo que se hacen una mejor pregunta. Leen la Biblia y no se preguntan, ¿qué enseña acerca de mí? Su primera pregunta es, ¿qué me enseña acerca de Dios? Es la diferencia entre entrar y bajar y mirar hacia arriba y hacia afuera. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir su vida mirando hacia arriba y hacia afuera en lugar de hacia adentro y hacia abajo? El Dios vivo se encuentra con nosotros en su palabra. Nos muestra cada vez quién es Él y cómo es Él. ¿Estás alegre de conocer a Jesús en su mundo judío del primer siglo? Esta noche seguimos nuestro viaje y también con nuestro banquete. Para comenzar, tal vez quieras escribir esto. Cuando leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios que tenemos en nuestro canon del Nuevo Testamento, hay 2 cosas que vemos que Jesús hace en casi todas las interacciones que tuvo con alguna mujer. Permítame repetirlo. En casi todas las interacciones que Jesús tiene con alguna mujer, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo vemos. Trae 2 cosas. Les da 2 cosas. Trae 2 cosas a su vida. Durante nuestro banquete vamos a comer algunas de estas historias y aprender a identificar estas 2 cosas. Ahora, ¿quién tiene curiosidad cuando se imagina eso? Piensen en todas las historias que conocen en los evangelios donde Jesús interactúa con una mujer. Si tuviera que pensar en 2 cosas o 2 cosas que trae a la vida de ellas, ¿qué 2 cosas les da? ¿Cuáles serían? Vamos a empezar aquí, y es posible que quieras anotar esto. Quiero defender la idea y las escrituras me van a apoyar mientras continuamos con nuestro banquete. En cada interacción que Jesús tuvo con alguna mujer en la Biblia, Él traía justicia y rectitud. La palabra hebrea para justicia es la palabra mishpat. Todos digan conmigo, mishpat. La palabra hebrea para rectitud es sedaká. Todos digan eso conmigo, sedaká. En cada interacción, Jesús traía mishpat y sedaká, justicia y rectitud. Vamos a aprender a ver estas 2 cosas. Vamos a aprender exactamente por qué las mujeres necesitaban mishpat y sedaká, justicia y rectitud, en el mundo judío del primer siglo donde Jesús vivió. Así que, al iniciar esta noche, quiero invitarles a que busquen en sus Biblias el Salmo 89. Mientras nos preparamos para comer las Escrituras juntos para nuestro segundo banquete, Mishpat y Sedaká, justicia y rectitud.
En el Salmo 89:14, las escrituras dicen esto: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Me fascina esto. Dios tiene un trono y el trono de Dios tiene un fundamento. Ahora, todos sabemos que el fundamento de algo es muy importante. Todo lo que se construye en él se establece si hay un fundamento firme. Si tu casa no tiene un fundamento firme, tu casa está en problemas. Si el fundamento de Dios a su trono no está establecido de manera sólida, ¿cómo va a sostenerse? Dios tiene un trono, tiene un fundamento, el fundamento del trono de Dios. Si te hubiera preguntado hace 45 segundos que acertaras qué dos cosas componen el fundamento del trono de Dios, ¿qué habrías dicho? ¿Verdad y gracia? ¿Amor y misericordia? Tenemos todo tipo de parejas, todo tipo de acoplamientos en los que pensamos. Sin embargo, la Biblia dice que el fundamento del trono de Dios es la justicia y la rectitud. Mishpat y Sedaká. Esta combinación de Mishpat y Sedaká, de justicia y rectitud, comienza en el libro del Génesis. La primera vez que lo vemos es en la relación con Abraham y luego lo vemos a lo largo de todo el camino. Quiero invitarte a ir conmigo a Primera de Reyes, capítulo 10. Salomón está en el trono de Israel. Él es el tercer monarca en Israel después de que cambió de una teocracia, donde Dios era su rey, a una monarquía, donde Israel comenzó a tener reyes humanos. Saúl fue el primer monarca, David fue el segundo y Salomón es el tercero. En Primera de Reyes, capítulo 10, vamos a ver los versículos 6 y 7 y luego el versículo 9. Y quiero que noten la unión que aparece aquí. Si quieres saber lo importante que es la justicia y la rectitud, si quieres entender la importancia de la justicia y la rectitud en el mundo bíblico, echemos un vistazo a este texto. La Biblia dice esto: entonces le dijo al rey: la reina de otro país viene a visitar a Salomón. Está compartiendo y le dice: todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de esto hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero, en realidad, no me había contado ni siquiera la mitad, tanto en sabiduría como en riqueza. Superas todo lo que había oído decir. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel, en su eterno amor por Israel. El Señor te ha hecho rey para que gobiernes ¿con qué? Justicia y rectitud. Mishpat y Sedaká son dos cosas muy importantes. Las vamos a ver en cada interacción que Jesús tiene con alguna mujer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento. Ahora hemos aprendido nuestras dos palabras. Hemos aprendido el fundamento del trono de Dios y estamos aprendiendo que Jesús traía estas dos cosas a la vida de cada mujer con la que interactuaba. Así que ahora necesitamos definir estos dos términos. ¿Cuántos de ustedes saben que si definen una palabra de manera diferente a la de Dios, deben cambiar su definición? Por lo tanto, esta noche no queremos hablar de estos términos en la forma en la que los definimos aquí en Occidente. Tenemos curiosidad por aprender y entender cómo el mundo bíblico define estos términos y cómo usaban y qué querían decir los antiguos cuando hablaban de cosas como mishpat y sedaká, justicia y rectitud. Si todavía estás conmigo, di ok. En primer lugar, tenemos la justicia. Ahora bien, aquí en nuestra cultura tenemos un símbolo para la justicia, un símbolo americano que simboliza la justicia para nosotros. ¿Cuál es? Es la dama de la justicia. Si buscas en Google una foto de la justicia, es una mujer. ¿A quién le gusta que la justicia sea una chica? Tiene los ojos vendados. En una mano tiene una espada y en la otra lleva una balanza. Es fundamental la forma en que nosotros como pueblo occidental entendemos
esta cuestión de la justicia o la palabra justicia. Somos una cultura horizontal. A menudo pensamos que la justicia es cuestión de igualdad, de intentar equilibrar la balanza. Esto es lo que pensamos a menudo cuando pensamos en la justicia. Pero en Oriente Medio, en el mundo bíblico de Jesús, no son una cultura horizontal. Nosotros somos una cultura de lo correcto e incorrecto. Llega el tiempo de las elecciones políticas y de repente todo el mundo habla de lo que está bien y de lo que está mal. Somos una cultura horizontal. La cultura de Oriente Medio, del mundo bíblico, son una cultura vertical. No hablan de términos de lo bueno o lo malo. Hablan en términos de honra y deshonra. Y aquí decimos, eso está bien o eso está mal. En el mundo de Jesús, en el mundo de Salomón, en el mundo de Abraham y en el mundo de Pablo dirían, no, eso es honrable o eso es deshonroso. Si estás de acuerdo, di ok. Entonces, la justicia bíblica ocurre. ¿Cómo sabemos cuándo se produce la justicia bíblica? Quiero darles una definición. La justicia bíblica ocurre cada vez que el digno se acerca al deshonroso, lo levanta de su vergüenza y le devuelve su honor. ¿A quién le gusta eso? La justicia bíblica ocurre cada vez que el honorable se acerca a lo vergonzoso, lo levanta de su vergüenza y le devuelve su honor. ¿A cuántas les gusta eso? La justicia bíblica es tanto un levantar como un restaurar. Usted sabe qué ha sucedido cuando alguien atrapado en la vergüenza es levantado y su honor ha sido restaurado. Esta noche nos vamos a dar cuenta por qué la mujer en el mundo del primer siglo de Jesús necesitaba justicia. Necesita ser levantada. Necesita experimentar la restauración. Jesús nació en un mundo donde las mujeres necesitaban justicia bíblica, una elevación y una restauración del honor. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias a Mateo 6. Quiero que veamos algo en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte se encuentra en Mateo 5, 6 y 7. Es probablemente el sermón o la enseñanza más famosa de Jesús. Creo que lo enseñó varias veces en diferentes lugares. Es la creencia central en la teología y en la práctica de Jesús. Y en Mateo capítulo 6, en los versos 22 al 23, Jesús dice estas palabras en rojo en sus Biblias. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Entonces, si la luz dentro de ti es oscuridad, ¿qué tan profunda es esa oscuridad? No sé si has leído esto últimamente, pero Jesús está haciendo una declaración masiva aquí. Él está hablando de la condición de nuestro ojo. Jesús está diciendo que si tienes un buen ojo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Cuántas de ustedes quieren tener un buen ojo? Jesús continuó diciendo, y si tienes un mal ojo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. ¿Cuántas de ustedes dicen, quiero saber qué es un ojo malo para asegurarme de no tenerlo? Esta frase, buen ojo o quién tiene un buen ojo en el mundo bíblico, y todavía hasta el día de hoy en el Medio Oriente e Israel, tener un buen ojo es uno de esos modismos judíos. Acabamos de hablar de ello. Es una frase cultural que cuando Jesús la dice, todo judío que la escucha sabe inmediatamente y directamente de qué está hablando. ¿Quién quiere averiguar qué es un buen ojo?
En el mundo de Jesús, una persona con buen ojo es una persona generosa. Una persona con buen ojo es generosa. Si volvemos a nuestro pasaje del Sermón del Monte, quiero que lo miren con sus propios ojos. Observa la sección en la que se encuentran estos dos versículos. Los versos inmediatamente anteriores y los versos inmediatamente posteriores tienen que ver con el dinero. Tener un buen ojo es ser generosos. Tener un mal ojo es ser tacaños, o lo que el pueblo judío llamaría escasos. Volviendo a Kamal, mi hermoso o perfecto camello, amigo de Oriente Medio, durante años y años. Ahora está retirado, pero trabajamos juntos durante 4 o 5 años mientras yo llevaba equipos a Israel. Y son una cultura de la hospitalidad. A Kamal le encantaba presentarme a sus amigos. Su pecho se erguía y decía, Cristi, 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 ven a conocer a mi amigo, ven a conocer a mi amigo, ven a conocer a mi amigo. Kamal conocía a todo el mundo, así que eso ocurría siempre. Hablábamos y me presentaba y luego nos alejábamos. Y Kamal me miraba y decía, Cristi, ese hombre, amigo mío, tiene buen ojo. Todavía utilizan esa frase. Quiero preguntarles algo. Si pudiera hablar con tu familia, si pudiera hablar con tus amigos, si pudiera hablar con tu comunidad y si pudiera hablar con tu iglesia, ¿se te conoce como una persona de buen ojo? ¿Es la generosidad parte de tu esencia? Jesús está diciendo que tu generosidad o la falta de ella, todo tu cuerpo va a seguir eso. No sé tú, pero yo quiero tener un buen ojo. Por la gracia de Dios, espero que Él esté formando esto siempre y para siempre en mí. Y espero que lo esté formando siempre y para siempre en todos nosotros. Quiero que me acompañes rápidamente a Proverbios capítulo 22, de regreso al Antiguo Testamento por un momento. Solo para añadir algo de contenido que nos ayude a ampliar esto. En Proverbios 22:9 dice esto: una persona generosa será bendecida porque comparte su comida con los pobres. Eso es lo que dice la mayoría de nuestras traducciones en inglés o algo parecido. En el original hebreo del Antiguo Testamento, este verso dice literalmente, un hombre con buen ojo o un hombre de buen ojo será bendecido porque comparte su comida con los pobres. Dices, ¿por qué hablamos de generosidad y de tener buen ojo? En cada interacción que Jesús tuvo con una mujer en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, trae dos cosas a su vida. Justicia. Acabamos de hablar de eso. Mishpat. En una cultura del honor e indignidad, la justicia ocurre cuando el honorable se acerca al indigno. Lo saca de su vergüenza y le devuelve su honor. La segunda es la justicia. Sedaká en hebreo. Ahora tal vez quieras anotar esto, pero la lengua hebrea es algo que llamamos una lengua pobre en palabras. Lo que queremos decir con esto es que una palabra hebrea está repleta de significados. Tiene diferentes afluentes, diferentes líneas, diferentes hilos que corren a través de un tapiz. Una palabra tiene diferentes significados. El contexto proporciona la clave de cómo definir una palabra hebrea en el contexto que se utiliza. Ahora, a menudo, cuando pensamos en la palabra justicia o sedaká, pensamos en la limpieza. Yo era pecador y he sido justo por la sangre de Jesucristo. Yo era impuro y he sido limpiado. Consideremos que la justicia es la limpieza o la persona que ha sido limpiada a través de nuestra relación con Jesús. Quiero que mantengas eso de la misma manera que quiero que mantengas la igualdad con la justicia, pero hemos ampliado nuestra comprensión de la justicia. Quiero ampliar nuestra comprensión de esta palabra hebrea, sedaká o justicia. Un buen apoyo del significado de esta palabra hebrea, sedaká, o justicia, es la generosidad.
En el Sermón del Monte, Jesús habla de cuando realizas actos de justicia, y uno de ellos es dar. Cuando das limosna, cuando das, eso es un acto de justicia. Es un acto de tzedakah. La rectitud es limpieza, pero es más que limpieza en el idioma hebreo. Ser una persona justa es ser una persona generosa. Ser una persona justa es ser una persona con buen ojo. Si estás conmigo ahora, di wow. El idioma es tan interesante. En el mundo bíblico y aún hoy en día en Israel, la mendicidad era una profesión reconocida. Había mendigos profesionales en el mundo de Jesús. En la época de Jesús y en su cultura, si tenías algún tipo de enfermedad física, estoy hablando de ceguera, cojera, no tenías un brazo, te faltaba una pierna y no podías decir, oye, me duele la cabeza, así que no quiero trabajar. Pero si tenías una enfermedad física que no te permitía trabajar en un trabajo honorable y obtener ingresos para mantener a tu familia en una cultura de honor y vergüenza, la forma honorable de ganar dinero para mantener a tu familia era mendigar. Como tener un buen ojo era importante en el mundo de Jesús, porque la tzedakah, la rectitud, tener un buen ojo es una de las virtudes por excelencia en el mundo de Oriente Medio. Una persona con sus piernas pasaría al lado de alguien sin sus piernas. Podríamos llamarlo cojo y le daría una limosna casi agradeciendo a Dios que tenga sus piernas y estando dispuesto a mantener a esta familia cuyo padre no tiene sus piernas. Si estás conmigo, di amén. Así que una persona con una enfermedad física que no podía trabajar en la época de Jesús probablemente no recibió una educación porque no la va a necesitar. Ya sabe cuál va a ser su profesión. Vas a ser un mendigo profesional. Y no aprendes con tu padre en el negocio familiar. No hace falta. Tienes una enfermedad física, no puedes trabajar. Todos sabemos cuál va a ser tu profesión. Vas a ser un mendigo profesional. Ahora llegamos a Juan capítulo 5, en el estanque de Betesda, donde la Biblia dice que Jesús se enteró de un hombre que había sido un inválido. Es cojo, no tiene posesión de sus piernas y ha estado en esa condición, la Biblia dice, durante 38 años. La Biblia dice que Jesús se acerca al hombre y le hace una pregunta muy interesante a un inválido que llevaba 38 años sin piernas. Jesús mira al hombre y le dice, ¿quieres ser sano o quieres curarte? ¿Cuántos de ustedes han leído esto y han pensado, ¿es una pregunta extraña? ¿Quién es inválido desde hace 38 años y no quiere curarse? Ahora empezamos a entender culturalmente hablando un poco de la compasión en la pregunta de Jesús a este hombre. No sabemos qué edad tenía, pero sí sabemos que había sido un inválido durante 38 años. Un tipo en el mundo de Jesús que ha sido un inválido durante 38 años. Tiene una profesión. ¿Qué profesión es? Mendigar. Cuando Jesús le preguntó esto, lo que en realidad le estaba diciendo es, yo puedo curarte, pero ¿estás preparado para administrar la curación que yo puedo darte? ¿Estás dispuesto a aprender a caminar y a caminar bien? Otra forma de enmarcar la pregunta de Jesús a este hombre es, oye, puedo curarte las piernas, pero mañana te vas a despertar con un nuevo problema. ¿Qué problema es? Ya no podrás mendigar. Y probablemente no tienes educación. Y probablemente no has aprendido algún oficio. Así que puedes recuperar tus piernas. Pero, ¿cuál va a ser tu profesión? Ya no se te va a permitir mendigar. ¿Cómo vas a vivir sano de tus piernas y mantener a tu familia?
Dar limosna es muy importante en el mundo bíblico. Ser una persona con buen ojo es importante en la vida de Jesús. Queremos ser mujeres con un buen ojo. ¿Sabes? Mientras he llevado equipos a Israel, he visto a un hombre durante 12 años. Siempre lo veo en el Monte de los Olivos. Tiene más de 80 años y no estoy segura de lo que le ha pasado, pero su espalda está muy encorvada. Camina así. Cada vez que vamos a Israel, veo a este hombre y cada vez lleva un vaso en la mano y se coloca en el Monte de los Olivos, porque es donde todos vamos cuando vamos a Israel. Cuando pasas cerca de este hombre, él agita su vaso y le oyes decir: Sedaká, Sedaká, justicia, tengan un buen ojo hacia mí. Tener un buen ojo, ser generoso, es parte del significado central en el mundo de Jesús, lo que significa ser justo. En cada interacción que Jesús tiene con alguna mujer, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Él trae estas dos cosas a la vida de ellas: Mishpat y Sedaká, justicia y rectitud. Lo que quiero hacer ahora es ofrecer un breve esbozo de la historia de las mujeres en la cultura israelita, a partir del Génesis. Quiero reconocer que hay algunas historias muy difíciles, cosas que les ocurrieron a las mujeres en la Biblia. Quiero pararme aquí ahora mismo y decir eso, pero lo que quiero hacer es tomar un montón de perlas y quiero insertarlas en un tapiz para ustedes, para mostrarles que las mujeres tuvieron un muy buen comienzo en la historia bíblica. Permítanme decírselos de otra manera. Desde el principio de la historia, Dios tenía un plan muy bueno, un propósito muy bueno y una perspectiva muy buena sobre lo femenino y para las mujeres. Así que mientras hacemos un breve esbozo, puede que quieras anotar esto. Empecemos por Eva, la primera mujer. Su nombre significa vida o dador de vida. Ahora me encanta esto. Adán en hebreo es Adamá y Adamá significa literalmente de la tierra o del suelo. Así que cuando leemos el Génesis en hebreo, se lee muy bien. Y el Señor Dios creó un hombre del polvo y le dio vida. Señoras, desde el principio tuvimos un buen nombre. Eva es un regalo. La vida viene a través de ella. Ella benefició a Adán. Ella fue su complemento. Tenemos un buen comienzo. A continuación, tenemos a Miriam, la hermana mayor de Aarón y Moisés. Después del milagroso cruce del Mar Rojo en Éxodo capítulo 15, es la canción de Miriam la que se pone en la escritura. Miriam, buena mujer, buena historia, buen comienzo. A partir de ahí, podríamos hablar de Débora, o como se dice, de Débora en Israel, de ella y de Barak, cuando Sísara, el malvado capitán de Javín, el rey de los cananeos, estaba asolando la tierra de Israel, robando sus cosechas y haciendo la guerra a los hombres israelitas. Es Débora y Barak. Débora es conocida como una juez de Israel. Ahora, cuando pensamos en una juez, pensamos en la juez Judy. No necesitamos que pienses en la juez Judy. Una jueza en esa época era una guerrera, una líder. Sísara huye de esta batalla con Barak y los israelitas. Luego llegamos a una de mis damas favoritas del Antiguo Testamento. Su nombre es Yael. Todas repitan conmigo. Yael significa cabra montés en hebreo. ¿Cuántas de ustedes van a tener una hija y le van a llamar cabra montés? Les va a gustar esto. Tu nombre es tu verbo en el mundo hebreo. Yael hace honor a su nombre. Sísara, el malvado capitán, huye de la batalla. Llega a la tienda de Yael. El marido de Yael no está ahí. Probablemente esté luchando contra los hombres de Sísara. Sísara entra a la tienda de Yael. La Biblia dice que ella le da algo de beber.
Creo que le puso como 10 Tylenol noche o algo así. Lo que sea equivalente antiguo a eso, lo noquea. Él estaba durmiendo en su tienda. Este malvado comandante que ha estado asolando a todo Israel y fue noqueado en el suelo de una tienda con una mujer israelita llamada Yael, la cabra montés. La Biblia dice que ella fue a buscar una estaca de la tienda y un martillo, y clavó la estaca de la tienda en la sien de Sísara. Cuando se lee la historia judía, no fue ningún varón israelita el que eliminó al malvado Sísara. Fue Yael, la cabra montés. Necesito que alguien se quede embarazada, tenga una niña y la llame Yael. Puedes inscribirte después del banquete. Necesitamos traer este nombre aquí. Es una gran historia. En el Antiguo Testamento relata la historia de mujeres que eliminan a despiadados líderes de otros pueblos que acosaban a los israelitas. Las mujeres tuvieron un muy buen comienzo. A partir de allí podríamos hablar de Abigail. También podríamos hablar de Esther. Podríamos seguir y seguir. La mujer tiene un muy buen comienzo. Entonces, la pregunta obvia es que Jesús nace en un mundo donde las mujeres necesitan justicia y rectitud. No necesitan simplemente ser elevadas, necesitan ser levantadas en gran manera. Porque Jesús nace en un mundo en el que principalmente la mujer no estaba fundamentada en el honor, estaba atrapada en la vergüenza. Mi pregunta para ti, con todo lo que acabamos de ver, es: ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuándo se produce el deslizamiento? El honor de la imagen divina en lo femenino se pierde en alguna parte. Quiero rastrear brevemente un apoyo de una parte donde ocurrió esto, y quiero volver a esa pequeña página blanca en sus Biblias entre Malaquías y Mateo. Los 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, conocido como el período intertestamentario. Para darles un breve bosquejo de lo que sucedió con la mujer, comenzó a suceder durante esta época, durante el período intertestamentario. Alejandro Magno y los griegos entran en esta escena. Alejandro es helénico. Helénico significa griego. Es un conquistador y también es un misionero. No solemos pensar en Alejandro Magno como un misionero, pero a todos los lugares que conquistó llevó una idea, llevó una ideología, llevó una forma de pensar, llevó una cultura y una forma de vivir. Podríamos llamarla cultura griega. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del helenismo? El helenismo es la cultura griega. Alejandro Magno conquistaba a un grupo de personas y entendió esto. Puedo conquistarte con una espada y puedo mantenerte sometida con la espada, o puedo darte algo más. Y Alejandro dio al mundo la cultura griega o la cultura del helenismo. Ahora, hace rato hemos estado en esta aula, así que una breve definición del helenismo en una palabra. El helenismo eran Las Vegas. El helenismo es el relativismo moral. Si te gusta, hazlo. Si quieres probarlo, pruébalo. Nada es malo. El hombre es la medida de todas las cosas. Si te fijas en una reliquia antigua antes de los griegos, si ves imágenes de los dioses, son animalistas. A menudo tienen un aspecto aterrador y de repente llegan los griegos. Y cuando ves una estatua de un dios griego, ¿a qué se parece? Son figuras humanas. Zeus, Afrodita. Es tan interesante que en la cultura con los griegos, justo en el momento en el que el hombre decidió ser un dios, Dios se hizo hombre y vivió y nos mostró cómo es eso realmente. Los griegos son conocidos por las Olimpiadas. Sabemos que ellos crearon los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos de ustedes siguen viendo los Juegos Olímpicos hoy en día? Me encantan los Juegos Olímpicos. En la antigüedad, en la primera Olimpiada de los griegos, solo podían competir los hombres y lo hacían desnudos. Porque ¿quién no quiere ver un montón de hombres desnudos corriendo por una pista?
¿Quién no quiere ver eso? El hombre es la medida de todas las cosas. Es la cultura helenística. Ahora bien, si tú eres un israelita, judío, amante de la Torá, temeroso de Dios y que asistes a la sinagoga, ¿qué piensas de Alejandro y su helenismo? Lo rechazas. Durante esa época, los hombres judíos justos se levantaron. Es en esa época de la historia que encontramos el origen de los fariseos, los saduceos y los esenios. Estos hombres judíos que se levantaron y fueron vigilantes, fueron un muro para preservar la vida judía de los embates de Las Vegas. Alejandro lleva el pecado a todas partes y el pueblo judío dice, no, no en nuestra presencia, no en nuestra tierra y no con nuestro pueblo. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes saben que pueden llevar algo bueno demasiado lejos? Esto es lo que esencialmente comienza a suceder en el siglo II a.C. Quiero presentarles a un hombre. Algunos lo llaman Ben Sirach, otros lo llaman Ben Sira y otros lo llaman Ben Sirac. Para nuestro propósito vamos a llamarlo Ben Sira. Solo para que quede claro, cuando diga Ben Sira, quiero que hagan una bulla lo más alto posible. ¡Boo! Hagamos la prueba. Ben Sira. Ben Sira. Ben Sira era un aristócrata rico. Fue un erudito del siglo II a.C. Se elevó a la prominencia con y entre el pueblo judío. Ahora entendemos eso, porque en nuestro día y tiempo tenemos líderes religiosos que se elevan a un nivel de influencia que sobrepasa cualquier iglesia local o cualquier denominación determinada. Piensa en el difunto Billy Graham. Su influencia fue enorme. Sus palabras son conocidas y leídas en las naciones. Y Ben Sira tenía ese tipo de influencia. No solo tenía influencia sobre una sinagoga, no solo tuvo influencia sobre una serie de sinagogas. Su ideología, su teología, su perspectiva y su manera de ver las cosas comienzan a difundirse a través del sistema de sinagogas del judaísmo en el segundo siglo antes de Cristo, 200 años antes de que Jesús naciera, 200 años antes de que Jesús entrara en escena. Quiero presentarles algunas citas que nos ha dado, porque nos va a mostrar su perspectiva de las mujeres. Algunos de ustedes en la sala son lo suficientemente mayores como para recordar los anuncios de E.F. Hutton. Cuando E.F. Hutton habla, la gente escucha. Cuando Ben Sira habla, la gente escuchaba. Así pues, echemos un vistazo a lo que Ben Sira tenía que decir sobre las mujeres. ¿Qué se enseñaba en todo el sistema de sinagogas en el segundo siglo antes de Cristo? 200 años antes de Jesús. Si estás conmigo, di amén. Número 1. Y cito. Las mujeres son responsables de que el pecado venga al mundo y su despecho es insoportable. Esto cambia todas las peleas que vas a tener con tu marido. Porque entras y dices, cariño, te pedí que sacaras la basura. No has sacado la basura. ¿Qué sucede? Te mira y te dice, bueno, nena, no sé, pero tú trajiste el pecado al mundo. Te desarma y quedas en las condiciones de nunca volver a ganar una discusión. Para Ben Sira, las mujeres son la puerta por la que el pecado acaba de entrar. Otra cita. No te sientes con las mujeres, porque la polilla sale de la ropa y el rencor de una mujer. El rencor de un hombre es preferible a la bondad de una mujer. Las mujeres dan lugar a la vergüenza y el reproche. Las mujeres dan lugar a la vergüenza y el reproche. El rencor de un hombre es preferible a la bondad de una mujer.
Estas palabras no se dicen en el mercado. No los escuchas en el ágora o en el teatro o en el hipódromo. No escuchas estas cosas en Las Vegas. Lo oyes en la sinagoga. En los escritos de Sira no se habla de la mujer más allá de su relación con el hombre. Señoras, para Ben Sira, su único valor es lo que proporcionan a un hombre. No tienen ningún valor en sí mismas en su condición de personas. En la lista de héroes de Ben Sira, solo se menciona a los hombres. Por favor, dígame que cuando vayan a Hebreos 11, el salón de la fe de la Biblia, dígame cuántas mujeres se mencionan. Amén. Algunas otras citas. Si no te gusta tu mujer, no confíes en ella. Para las mujeres casadas en ese salón, ¿pueden levantar la mano si alguna vez han tenido un mal día en su matrimonio? Aunque sea uno. Solo un día en el que estuvieron un poco fuera de lugar. Tal vez dijeron algo que no debían, un poco sarcástico, lo que sea. Si no te gusta tu mujer, no confíes en ella. Otra cita directa. Ten cuidado de llevar un registro de lo que le confías. La deducción es que las mujeres son deshonestas, ladronas, te roban. Es como decir, si tocas mi tarjeta de débito, te mato. Puedo oírlo. Otra cita directa. No le des ninguna propiedad durante tu vida y no dejes que te mantenga. No le des ninguna propiedad durante tu vida. El erudito Dr. Kenneth Bailey, al resumir a Ben Sira y sus escritos, al hablar de estas cosas, habla de cómo, para Ben Sira, una hija es una pérdida total y una fuente potencial de constante vergüenza. Hombre, si lees Ben Sira, las hijas son un desastre. Ora que sea varón. En esta ideología, esta teología viaja como avalancha de nieve durante 200 años. Luego, Jesús llega al mundo. En cierto modo, podrías decir que Jesús nació en un mundo de Ben Sira. Esta es la actitud que prevalece cuando se trata de las mujeres en el primer siglo después de Cristo. Cuando Jesús entra en escena, es a este mundo al que llega. Quiero terminar con un pasaje de la Escritura y quiero invitarle a que vaya allí conmigo. Vayan conmigo a Juan 1:5. Empezaremos a entender un poco mejor este pasaje en la vida y el corazón de una mujer en el mundo del primer siglo de Jesús. Juan 1:5 dice lo siguiente: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron. Hemos estado sentando las bases del oscuro que era el mundo de la mujer. Lo que se le enseña a una mujer en la época de Jesús sobre quién y qué es. La pregunta ahora es, ¿Jesús nace en este mundo y está de acuerdo o no con Ben Sira? Su teología, su práctica, su manera de tratar a las mujeres se acomodará con lo que han estado escuchando durante 200 años. O Jesús entrará en escena y sonará diferente, vivirá diferente, será diferente a esa teología de 200 años. ¿Cuántos de ustedes esperan y oran para que Jesús haga algo diferente? Ahora empezamos a entender las necesidades de las mujeres. Jesús nace en un mundo donde ella está atrapada en la vergüenza, está por los suelos. ¿Necesita un poco de justicia? ¿Queremos que Jesús la mueva de aquí para acá? No, queremos que Jesús la mueva de aquí hasta acá. Restaurar la imagen original de Dios. ¿Qué es la mujer? ¿Cómo la ve el Dios vivo? ¿Cómo la valora? ¿Cuál es su postura hacia ella?
Ahora entendemos por qué en cada interacción que Jesús tiene con una mujer, la levanta poderosamente de su vergüenza, restaurando su honor. Si quieres saber quién es Jesús cuando se trata de lo femenino, Él es el que se encuentra contigo en tu lugar más profundo de vergüenza. Te mira justo en medio de tu historia y te levanta, restaura tu honor y te invita a levantarte desde ese lugar. Así es Él. Quiero terminar con una frase que me encanta. Esta frase está en mi alma. Quiero animarte a que la escribas y vivas como un río con ella. Compártela con los demás. Para terminar, lo diré así. Jesús no vino a poner las cosas de cabeza. Jesús vino a poner las cosas de la forma correcta. Jesús no vino a poner las cosas de cabeza. Jesús vino a poner las cosas de manera correcta. Por las próximas 5 semanas, señoras, el resto de nuestro banquete nos preparamos para comer historias a lo largo del Evangelio de Jesús con las mujeres. En cada interacción vas a aprender a ver el mishpat y la sedaká, la justicia, la rectitud, un poderoso levantar y una restauración del honor. ¿Quién va a regresar? Estaré orando por ti esta semana. Que tengas una bendecida semana. Vive como un río, no como un lago. Y por supuesto, anímate, hija, porque si Jesús lo hizo por ella, lo hace por nosotras. Feliz noche.